descentralización, una propuesta integral de la Universidad Arturo Prat en el marco del Fondo de Investigación Universitaria Territorial FIUT, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento y Innovación. Le doy la bienvenida a quienes quieran tomar asiento el día de hoy acá adelante para que puedan exponer. Hay harto espacio, así que pueden venir todos si quieren el día de hoy a sentarse. Sí, para que podamos dar comienzo ¿Van a exponer o solamente van a...? Ya. ¿Le doy la palabra? Sí, adelante. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Gracias por la nueva oportunidad de estar con ustedes. Nino Skasenkovic, prorectora de la Universidad Arturo Prat, a las excusas de nuestro rector que se encuentra fuera del país. Se había excusado, de hecho, la semana pasada cuando estuvimos también presentes. Y se generó esta posibilidad, este compromiso también para no exponer, porque ya habíamos expuesto todo, sino para consultas que hayan quedado pendientes de resolver y a disposición de ellos. Con lo que gusten, trajimos un material complementario también que se entregó recién por parte del vicerrector, que era también un tema que aparecía asociado a los recursos que se estaba solicitando. Solamente volver a aclarar que nosotros estamos en un proceso de postulación a este fondo. No es un concurso que todavía hayamos ganado, esta es una postulación, ¿cierto? Y en base a esa postulación estamos solicitando el apoyo del gobierno regional, que es muy importante en este proyecto que corresponde a una política pública, además de investigación, innovación y desarrollo. Eso podría decir, Presidenta, y disponible para las consultas. Luis. Sí, buenos días a todos. En la comisión anterior ya se habían planteado algunas dudas al respecto. No sé si las recuerdan y las pudieran responder y quedar todo grabado. Gracias. Perfecto, gracias. Voy a dejar al vicerrector de Investigación e Innovación para las respuestas correspondientes. Presidenta, si me permite responder lo que es de parte del gobierno regional. Sí, por supuesto, Carolina, buen día. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bueno, hubo dentro de las consultas que me transmitieron los colegas una situación respecto al flujo de caja y la posibilidad, ¿no es cierto?, de parcelar finalmente la inversión y distribuirla a mayor amplitud de años, considerando que sería una inversión sostenida por 10 años. Al respecto, como bien señalaba la vicerrectora, efectivamente al ser una propuesta de patrocinio, en algún momento tiene que arribar al gobierno regional el proyecto en concreto y el cual va a tener que presentar su propio flujo de caja, por lo tanto hay toda la posibilidad de adaptar lo que es presupuestario al requerimiento que ustedes realizan para poder señalarlo más para los años siguientes. Así es que desde por lo menos lo que es técnico de la revisión del gobierno regional en términos de pertenencia de la DIFOI, nosotros sí hicimos la observación de que se incorpore temas de capacitación en construcción en suelo salino, es decir, que dentro de la internacionalización de los diplomados, de los magíster y de la proyección de profundización en temáticas identitarias de la región, nosotros le hemos pedido al vicerrector y al rector que además de lo que ya se estableció, el tema de construcción en suelo salino es algo que a nosotros nos interesa desde el gobierno regional porque es un problema palpable y real, presente y futuro de nuestros sistemas constructivos, por lo tanto sentimos que también se tiene que incorporar dentro de los distintos elementos distintivos que ellos establecieron. Eso sería. Muchas gracias, Carolina. No sé quién más va a tomar la palabra. Sí, Ezequiel. sí. Gracias, presidenta. Muy buenos días, consejeras, consejeros y a todas y todos los presentes. Efectivamente, en la sesión anterior quedaron planteadas algunas preguntas por parte del consejero Villa en particular, y una referida al flujo de caja del consejero Milla, que también lo había planteado, digamos, el consejero Schmidt, que en parte, digamos, lo contestó la directora, digamos, de la DIFOI. A ver, respecto al flujo de caja, nosotros hicimos una propuesta, la podemos proyectar incluso, pero lo que planteamos es una distribución de los recursos que se concentraban principalmente durante los 2 primeros años referidos a infraestructura en 3. Ahora, en las bases del concurso plantea de que el aporte de los gobiernos regionales debiese ser
prioritariamente durante los 3 primeros años, entendiendo de que ahí se tienen que desarrollar las capacidades habilitantes, específicamente en infraestructura para poder sostener la propuesta. Entendemos que esto conlleva procesos administrativos, burocráticos, y en tal sentido nuestra propuesta es prorratear, digamos, a partir del segundo año el gasto de operación, que eran alrededor de 355 millones, y concentrar el primer año una infraestructura de habilitación solo de la Casa de Ciencias Humanas, que lo referimos aquí en el documento que le entregamos de infraestructura científica y tecnológica, que son 200 millones de pesos, y los otros 1.100 millones de pesos destinados a infraestructura para el campus Guayquique, desarrollarla durante el año 2 y 3. Considerar que el año 1 para todos los efectos es el año 2026, por tanto el año 2 y 3 sería 2027 y 2028. Y el resto de los recursos destinados a operación distribuidos en partes iguales desde el año 2, digamos, hasta el año 10. ¿Ah? Pero como señaló Carolina, digamos, al momento de hacer el ingreso formal del proyecto al gobierno regional, se tendrá que tener en consideración este nuevo escenario, digamos, en términos de distribución de los recursos del aporte del gobierno regional. En cuanto al aporte del Ministerio de Ciencia, por lo que nos han informado, en el caso de adjudicar, se materializaría la primera cuota este año. em, Tal cual fue el mismo escenario, digamos, misma situación el año precedente, cuando adjudicamos la etapa 1, que durante el mismo año se hizo el aporte, y la Universidad Arturo Prat también está en disposición de poder hacer el suplemento institucional a partir del primer año de ejecución. Respecto al puntaje, que era otra de las consultas que nos había dejado el el consejero Milla. Em, a ver, en el numeral 6 de las bases del concurso se precisa con claridad esto y cómo se van a evaluar también cada uno de los aspectos. Generar esta convocatoria se evalúan 3 aspectos que están, 2 de ellos parametrizados y uno no parametrizado. Un índice de capacidades que pesa un 10% y está configurado por un guarismo, digamos, extenso, donde evalúan a las universidades en cuanto a su relación de académico por estudiante, número de doctorado, es decir, el desarrollo que tiene la institución. Eso pesa un 10%. Luego, que se encuentra parametrizado también, se le asigna un 10% de acuerdo a los años de acreditación institucional que tiene la universidad. Y a diferencia de lo que pensamos todos, que a medida que uno tenga más años de acreditación habría mayor puntaje, esto tiene una relación inversa. A medida que tiene más años de acreditación, menor es la bonificación, ¿ya? Eso va, digamos, de una escala de 1 a 5, dependiendo los años de acreditación de las instituciones. Por ejemplo, si la universidad está acreditada por 7 años, que es el máximo, se le asigna 1 punto; si está acreditada por 6 años, 2 puntos; por 5 años, 3 puntos; por 4 años, 4 puntos; y por 3 años, 5 puntos. Y luego, el 80% es la evaluación de la propuesta, que tiene diversos criterios, 4 en particular, que tienen distintas distribuciones de ponderación. Y eso, digamos, se pondera en una escala de 1 a 5. Sumado a este puntaje, hay unos extras, digamos, que tienen algunas universidades. Nosotros ya tenemos incorporado 2 de los 3 extras posibles, digamos, 3 plus. Uno de ellos es una bonificación de 0,2 puntos, que se sumaría a la puntuación final por ser universidad estatal. Luego otro 0,2 puntos por ser universidad ubicada en una zona extrema. Y en el caso de conseguir el apoyo del gobierno regional, se agregarían otros 0,3 puntos, ¿ya? Que eso sería como un valor distintivo. Es decir, en el país, digamos, hay 5 universidades que están ubicadas en zonas extremas, en regiones, digamos, catalogadas como zonas extremas. Estas 5 universidades ya tenemos una bonificación adicional por estar en esta zona. De esas 5 hay 4 que son estatales, que tendrían un plus adicional. Y además se adicionaría estos 0,3 puntos al guarismo total para aquellas que consigan el aporte del gobierno regional, que ya al día de hoy lo tiene, digamos, las 2 universidades de Antofagasta y la Universidad de Atacama, que también se han considerado como zona extrema. Yo desconocía que Atacama, digamos, era una región de zona extrema, digamos, pero aparece así consignado en las bases. ¿Ah? Y luego, respecto a la consulta del equipamiento, en esta propuesta nosotros no consideramos inversión en equipamiento.
la inversión que hizo el gobierno regional de los 9.000 millones para renovación de equipamiento docente, mucho de ello se va a utilizar para investigación. Hay también una política institucional de renovación y mantención de equipo de lo existente, y eso nos va a permitir dotar, digamos, de capacidades adecuadas a los actuales laboratorios em, y talleres que tenemos. Y en definitiva, la inversión, diría, íntegramente destinada a remodelación de la infraestructura, en lo que se cataloga en ese concepto, y además la operación, que en el caso del gobierno regional iría destinada a la contratación de 10 doctoras y doctores. Eso, Presidenta. Muchas gracias. ¿Algún consejero? ¿La palabra? Luis, Lorena, ¿no? ¿Preguntas referentes? Tengo una consulta. El financiamiento del GORE y el financiamiento de nivel central que va a ir a la contratación de profesionales de cuarto nivel, ambos hacen referencia a recursos naturales y medicina en altura. No, me equivoco. El GORE hace referencia a recursos naturales y medicina en altura, y el nivel central, al menos en lo que está escrito, hace referencia a educación y medicina en altura. Entonces, esto en común, que es medicina en altura, estaría financiado por ambas fuentes. Eh, si puede dar más detalle, entiendo que serían los mismos profesionales y el sueldo estaría dividido en dos partes, una parte que aporta cada institución, o son más profesionales, no me queda claro el- la forma exacta en que eso se va a realizar. Sí. Claro, lo que pasa es que hicimos una distribución, digamos, en términos de estos recursos operacionales, de lo que alcanzaría como para darle claridad, digamos, a ustedes en qué se van a destinar estos recursos, y no presentarlo de manera amplia, digamos, a decir vamos a contratar investigadoras e investigadores. En concreto, la inversión del gobierno regional en tanto operación iría a 10 doctoras y doctores en el área de recursos naturales y medicina en altura. Eh, y en tanto al aporte del Ministerio de Ciencia, habría también destinado a estas áreas, porque no es que sean 5 y 5 investigadores a cada área. Queremos, en el caso de medicina en altura, al menos destinar 8 investigadores, y en consecuencia ahí utilizaríamos recursos provenientes del del Ministerio de Ciencia. Y desde el Ministerio de Ciencia también focalizar los recursos en educación, en el Instituto de Educación. Que, digamos, podemos buscar ese... Perdón, disculpe, eso no lo entendí. Me dijiste en medicina en altura queremos al menos contratar 8. Eso escuché, o bueno, 7, da lo mismo, ¿no? Sí, Pero un número aproximado de 8. sí. Sin embargo, en lo que está escrito no dice eso. Dice que el financiamiento de profesionales de cuarto nivel de medicina en altura está solamente financiado por platas del GORE, no por platas de nivel central. Entonces, acabas de decir lo contrario. Claro, a ver, ahí el gobierno regional financiaría 10 investigadoras e investigadores entre el área de recursos naturales y medicina en altura. Sí, podrían ser 8 ahí del área de medicina en altura y 2 de recursos naturales. Podrían ser menos, digamos, y complementados desde el nivel institucional. Hicimos esta distribución para no hablar de investigadoras e investigadores, digamos, porque podríamos haberlo presentado también desde una perspectiva más amplia, ¿no? Em, claro, Sí, quizá me expresé mal, voy a ser más explícito. Mi temor o mi duda es si distintas platas financian lo mismo. Por ejemplo, mi sueldo mm, mi sueldo, es un ejemplo, ¿no? Está financiado 1 millón que entrega la Subdere y 1 millón que entrega, no sé qué, el nivel central. Entonces, eso quiero saber si el sueldo de algún investigador va a estar financiado en distintas partes, o claro, si va a ser realmente personas distintas para cada dinero, si han establecido cuántos van a ser por área, y acá identifico 4 áreas distintas. sí, Sin embargo, en realidad son 3 áreas distintas. Entonces, que pudieran especificar eso, porque entiendo que son 3: medio ambiente, química medicinal y educación. Pero acá se claro. identifican 4, que son recursos naturales, medicina en altura, educación y química Y medicinal. química medicinal, sí. Entonces, si lo pudieras aclarar. Sí, son efectivamente, a ver, son cuatro áreas. Lo que pasa es que la de química medicinal, usted sabe, digamos, se vincula mucho con lo que es medicina en altura. Ahí hay subsidios cruzados. A ver, en definitiva,
con los 355 millones de operación que está solicitando al gobierno regional, nos alcanza a nosotros para contratar 10 doctoras y doctores, ¿ya? De esos 10 doctoras y doctores se van a distribuir entre medicina en altura y recursos naturales, ¿ya? Y vamos a ver si son 7 o 3, 5 o 5, pero en el caso de que sea, digamos, una cifra equivalente o equitativa, 5 o 5, igual nosotros desde los recursos del ministerio o de la institución iríamos a contratar lo que falta, digamos. Lo que queremos asegurar al menos son 8 investigadores en el área de medicina de altura. Los sueldos, por cierto, serían íntegros de acuerdo a la línea de financiamiento, no habría como doble financiamiento para una remuneración. Carolina, ¿la palabra? Sí, por favor. Respecto a eso, consejero o consejeras, quiero darle la tranquilidad. Efectivamente, estos son aspectos que son supervisados por Contraloría. Cuando venga el proyecto final y afinado, vamos a poder ver efectivamente cómo se van a distribuir el pago de los subsidios, de las remuneraciones y también de ciertas habilitaciones de espacio. Ahora, efectivamente, como productos, hoy día se ve un poco más disímil, ¿no es cierto? 3 institutos, 10 diplomados, 5 magíster. Eso va a aterrizar en algún momento, pero la duplicidad de pagos no puede existir. Sería un incumplimiento legal y una malversación de fondos públicos. Por lo tanto, tenemos que nosotros, lo que ellos nos entreguen ya va a tener que quedar afinado. Y por otro lado, también si es que incluso alguna situación saliera por alguna omisión finalmente, va a ser revisado también por Contraloría. Así es que podemos darle la tranquilidad en ese sentido de que tienen que cuidarse los recursos fiscales y no puede haber dualidad en el pago de remuneración. Y a su vez también se controla la cantidad de horas de los profesionales asignados a proyectos y también a la titularidad que puedan tener como profesionales académicos de la universidad, que no puede nadie trabajar más de cierta cantidad de horas a la semana. Entonces se ven supervisados por las distintas normativas que les rigen. Sí, Presidenta. Entiendo que serían 3 millones por profesional, por doctor. Efectivamente, Aproximadamente. eso es lo que, claro. Y la universidad asumiendo, digamos, el costo de los reajustes no, al año 3, digamos, de acuerdo a los reajustes que otorga la universidad en tanto su capacidad de hacer frente, digamos, a la inflación, ¿no? Perdón, Eh, disculpe que lo interrumpe. Yo ¿eh? creo que conceptualmente no habría problema. Conceptualmente, entiendo que operativamente es un problema, pero conceptualmente no habría problema que el sueldo de alguien estuviera cofinanciado por dos instancias distintas. No, conceptualmente no tiene ningún problema, pero quisiera que esto se Claro. expedite y no. sea transparente si es que así. Ahora, operacionalmente es un cacho, pues no me Sí. destina a ser una sola fuente de financiación. Sí. Obvio. Presidenta, yo quería hacer una mención en las contrataciones, independiente del instrumento que financia una remuneración, cumple todas las contrataciones de lo que es administración pública. Por lo tanto, los y las académicos investigadores pasan a ser funcionarios públicos, además, y académicos, académicas de la institución, con todo lo reglamentario asociado. O sea, no tienen una reglamento particular por este proyecto. O sea, pasan al grupo, ¿cierto? Se suman en el fondo al cuerpo académico actual. Entonces, como decía Carolina, está todo sumamente regulado cómo se contrata, porque se hacen llamados concursos, o sea, todo eso sigue exactamente igual. Lo que plantea el consejero, igual se puede, o sea, internamente son académica, pero de todas maneras uno puede utilizar dos fuentes de financiamiento para pagar, eso se puede, o sea, puede ser una parte institucional, otra parte proyecto, que es, eso no tiene por qué incluso manejarlo la persona que uno contrata, porque la persona, ¿cierto?, viene como investigador o investigadora, independiente de cómo se le cancela su sueldo, pero eso sí, internamente, consejero, contablemente uno lo puede hacer, pero eso no significa duplicar en ningún caso, es dividir en centros de costos distintos. Exactamente, eso es. Sí, mire, estaba revisando aquí algunas descripciones. Bueno, primero antes de eso, decir que sí, recibí lo que acaba de decir el funcionario respecto de este prorrateo, ¿no? De los 353 millones de operación del primer año, del segundo al décimo. Así que eso no cayó en tierra infértil. Yo lo escuché y lo voy a tomar en cuenta en mi comentario. También que los 1.300 del primer año son distribuidos en el segundo y el tercero, porque las bases del concurso hablan de primero, segundo y tercero. Así que eso quedó súper claro, ¿no? Para, más que nada, darme por aludido. Mi comentario va en torno a
a lo que son una especie de presupuesto o partidas civiles que ustedes entregan. Aparecen algunos totales globales y a mí por lo menos me llama la atención de los 600 metros cuadrados que hablan, entiendo, en Guayquique, y los 100 metros cuadrados que entiendo que hablan en la Casa de Educación, si no me equivoco. Específicamente que todas las partidas hagan referencia a los mismos 600 metros cuadrados y todas las partidas, en el segundo caso, hagan referencia a los mismos 100 metros cuadrados. Entonces yo me pregunto, ¿no? Dentro de mi desconocimiento, ustedes comprenderán que yo no soy ingeniero civil, si la superficie de edificación va a ser de 600 metros cuadrados, pongo seriamente en tela de juicio que todas las otras partidas también sean la misma superficie de edificación. Es decir, si voy a intervenir en una superficie de 600 metros cuadrados, no van a ser 600 metros cuadrados de pared, no van a ser 600 metros cuadrados de terminaciones, ¿no? Obviamente que no. Como la frase que dijo mi presidente Boric, que habían 3.000 kilómetros de carretera no sé dónde, y lo criticaron mucho, pero él tenía razón. Efectivamente, había muchos kilómetros de carretera en una superficie acotada. Acá algo similar. No es lo mismo la superficie total del terreno de edificación que las bifurcaciones de todo el entramado de obras civiles que hay dentro. Entonces, Presidenta, si se pudiera, por favor, llamar a la mesa a nuestro asesor civil, porque yo de obras civiles sé poquito y entiendo que él sabe mucho más y nos puede aconsejar. Sí, no. Y nos acompaña también el arquitecto que trabajó en la propuesta. Vamos a dar la palabra a don Nelson, que es nuestro asesor técnico referente a los temas civiles de infraestructura, y después le vamos a dar paso a usted. ¿Ya? Gracias, Presidenta. No, es el reparo siguiente. Los dos presupuestos presentados están, desde mi punto de vista y desde el punto de vista tradicional de la construcción, con unidades erradas. Porque cuando uno habla de 600 metros cuadrados de construcción, quiere saber en esos 600 metros cuadrados de construcción cuántos kilos de enferradura son los que se van a considerar, con un precio unitario del valor del ferro de enferradura confeccionada e instalada de acuerdo a lo que está en el mercado. Lo mismo sucede con el moldaje o encofrado, con el hormigón que se vierte, con los metros cuadrados de albañilería, de tabiquería y la cubierta. Entonces está un global que habla de 600 metros o de 100 metros. O sea, nos están diciendo algo que no es informativo dentro del proceso constructivo que se va a realizar en algún momento. Porque a mí me gustaría saber cuánto está el metro cúbico de hormigón, por ejemplo. Me gustaría saber en este presupuesto el kilo de enferradura, a cuánto está considerado. ¿Qué dice otra cosa? ¿Ya? Entonces, no es informativo el presupuesto y no es tradicionalmente correcto. A eso me refiero. Gracias. Hola, me presento, soy Carlos Contreras, soy el arquitecto que está apoyando esta postulación. Lo primero, entender que esto es una parte de un concurso, por lo tanto las propuestas son anteproyectos y ante eso se tomó como referente el valor de metro cuadrado construido en UF según el tipo de estándar, de lo que sería un edificio de ciencia en hormigón armado dentro de un contexto árido, dunas como son Guayquique, y en el otro caso la casa de educación del que un contexto urbano y por eso que también sus valores son distintos. Dentro del itemizado lo que se hizo fue hacer una partida porcentual. Como usted lo comenta, es correcto la forma de ubicar en detalle cuando uno tiene proyecto ya desarrollado, decir el kilo de la enferradura cuando son de FI tanto, FI 8 sale tanto, pero en este momento como no está el proyecto de arquitectura desarrollado, no sabemos cuánto es esa enferradura, no sabemos ese hormigón si va a ser un H30, un H25, por lo tanto lo que se hace es la partida porcentual. El metro cuadrado construido acá en Iquique, que es mucho más caro que en la parte central, y sobre eso se aplican los porcentajes para más o menos aterrizar el proyecto, y ahí sabemos de que, por ejemplo, las partidas previas son un 20% del presupuesto, que después viene un 60% de que es la obra gruesa, después lo que viene son la parte de la recepción de obra. Entonces lo que está ahí, hay un valor estimado, que aparece el valor de metro cuadrado de la partida en sí, de lo que es genérico, de lo que podemos, con la experiencia que tiene la Universidad Arturo Prat con sus obras civiles, con sus obras de construcción, que está aterrizado en los valores que nos cobran los contratistas acá, por lo menos en la región.
Entonces, está correcto lo que usted explica, ¿no? Esto es una aproximación. Exacto. Entonces no debería llevar título de cubicación, Campus Waikiki y la cubicación de la casa, porque no son cubicaciones. Entonces tenemos que hacer estimaciones globales del presupuesto. Está claro. Sí, Presidenta. Estamos en el proceso justamente de formulación, por lo tanto se pueden hacer todos estos cambios sin ningún problema. Y cuando se presente finalmente esto, se va a tener que presentar con mucho detalle, no olvidando que estos son presupuestos que están en peso y si lo vamos a ejecutar en el 2 años más, lo más probable que, es cierto, va a cambiar mucho y, ¿cierto? Y ahí vamos a tener el anteproyecto con todo el detalle y podría incluso el valor ser mayor y ahí vamos a tener que, obviamente la universidad tiene que asegurar que se dé, así que vamos a tener que complementar con los recursos que se requiera para ello, ¿ya? Porque además los costos, y se ha conversado acá también, y ustedes lo conocen, como institución pública tenemos que licitar y las licitaciones, esa es la parte mala de todo, que siempre nos aumentan los costos. ¿Ya? O sea, porque somos institución pública y tenemos que ir por mercado público a hacer todo el proceso. Pero, consejero, para su tranquilidad, eso va a ir en detalle y ubicado efectivamente en ese minuto como corresponde y con el detalle que corresponde. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted. Bueno, yo creo que esas preguntas más técnicas son para el después. Yo creo que lo que a nosotros nos convoca el día de hoy es poder, si bien despejar las dudas del consejero Luis y de la Lorena, en este caso, los que asistieron, ya los otros perdieron la instancia de poder preguntar mañana en el Pleno. em, lo importante ahora era el apoyo para el patrocinio, ¿cierto? Para poder ingresar a este concurso, para postular a este concurso en los tiempos que indica. A Dios, afortunadamente nos extendieron un poquitito los plazos, pero mañana ya tenemos nosotros el pleno. Consejero Luis Milla, ¿alguna otra pregunta? Sí, un par de Para comentarios que respecto. podamos después, porque viene otra comisión después y lamentablemente, disculpa Luis, como no hay más consejeros que generen otra pregunta, yo creo que vamos a tener que lanzarnos a la piscina nomás mañana. Preguntas por todos los que no vinieron. Sí. No, está bien. Usted sabe que yo siempre he respetado mucho Sí, su por postura supuesto. y le respeto el tema de las preguntas y también le he pedido a todos los presentes que tengan harta paciencia y que tengan harta disposición para poderle responder. Así que, sí. Respecto de lo que es, dos cosas, del metro cuadrado, metro cúbico que escuché aquí antes que respondieran y respecto del apoyo. Solo mencionar que lo que aparece en la tabla son metros cuadrados y lo que se vende en hormigón generalmente son metros cúbicos. Entonces uno le llama la atención, ¿no? Solo comentarle eso cuando uno dice, pero si aquí está, claro, pero está otra cosa, no lo que debiera estar. Eso respecto del comentario como en off que se hizo. Después del comentario de lo que dice la presidenta, esto no es un apoyo, esto es un cofinanciamiento. Porque si fuera por cartas de apoyo, no estaríamos discutiendo, no estaríamos discutiendo tanto, ¿no? Eso solo comentarle, eso no se está pidiendo solamente una carta de apoyo simbólico a lo que ustedes van a hacer, se está pidiendo un cofinanciamiento de alrededor de 5.000 millones de pesos prorrateado. Perdón, me está llamando la directora de Corfo. ¿Puedo responder? Voy a mandar un mensaje ya. Gracias. Rubén. Gracias. Quiero hacer un comentario a referencia de la profesional Carolina, que en el inicio habló de algo, un tema sumamente importante para la zona norte, especialmente en nuestra región y el sector de suelos salinos. Ese es un tema que hay que considerar muy presente siempre. Siempre, últimamente, se considera como algo adicional a los estudios típicos. Sin embargo, en el sector sur de Chile, la lluvia es por siglos lo más importante, la canalización, la evacuación, y eso está considerado dentro de todos los proyectos en la zona sur. Acá en la mecánica, o sea, el suelo salino debe ser parte también. No considerarlo como, no nos olvidemos de suelo salino. El suelo salino es parte de todo lo que son nuestros procesos. Es un concepto interesante en la academia tenerlo presente. Suelo salino. Eso afecta al costo y afecta a la estabilidad de un edificio. Gracias. Presidenta, sí. Ya, muchas gracias por la espera. El último comentario que recuerdo sobre lo que hablamos la última vez eh, es respecto del beneficio que traen ciertas políticas de género que se han implementado en este país.
en los últimos, ¿serán 10 años? Tengo entendido que partieron con Bachelet 2, que después Sebastián Piñera la ratificó en su mandato y Gabriel Boric, por supuesto, la han tratado de profundizar. Hoy en día, estas mismas políticas o programas de género a nivel nacional están siendo cuestionados por los debates en la Cámara de Diputados respecto al presupuesto 2026, de la ley de presupuesto. Estas críticas generalmente tienen que ver con si realmente el enfoque afirmativo es beneficioso para las personas que transitan por esto, ¿no? O sea, ¿son más felices con el enfoque afirmativo? ¿O son más infelices suicidándose más? ¿O suicidándose lo mismo como ya lo hacían antes, ¿no? Básicamente ese es como el enfoque de crítica, porque si vamos a hacer algo para ayudarlos, estupendo, porque todos tenemos derecho a ser felices. Pero si estamos gastando dinero por nada, en hormonización y mutilaciones a nivel nacional que no llevan a un proceso de mayor plenitud del individuo, uno se lo podría cuestionar. Yo creo que ese es como el centro del debate más allá de de todos los titulares que pudieran haber de uno y otro lado. Entonces, desde mi punto de vista, y ya trayendo esto a la realidad del Consejo Regional y lo que ustedes están proponiendo, sí me genera ruido que la Universidad Arturo Prat insista, como ya lo ha hecho en los últimos años, en esta línea que en el fondo le da sustento y le da fundamento ideológico y académico a lo que se está haciendo a nivel nacional. Yo lo conversaba, no me acuerdo si fue acá o en otro, no, fue en un medio de comunicación, que desde la cosa más pequeña se puede hacer ciencia, ¿no? Sí, es una mala palabra pequeña. Desde cualquier cosa se puede hacer ciencia, porque el método científico en sí, la experimentación, la duda, la comprobación, el método científico se va a aplicar a todo. Entonces, no es un estándar de algo bueno el hecho de que sea ciencia, para nada. Y ahí está mi punto. No estoy seguro, y digo, es una duda que tengo, si yo debiera ser parte de la aprobación de que este Consejo Regional entregue alrededor eh, de ahora va a ser distinto, ¿no? Van a ser como 1.000 millones el primer y segundo año y después 390 millones aproximadamente. Entre un total de casi 5.000 millones al cabo de 10 años, donde parte de este financiamiento va a ir específicamente a educación, y dentro del área de la educación está lo que yo estoy hablando, ¿no? Del enfoque de género que ustedes, por supuesto, lo conversan en sus aulas todos los días. Esa es mi duda. Imagino, y esto ya es para mis colegas consejeros regionales, imagino que esto ustedes lo hablaron antes. O sea, no creo que usted haya llegado con esto el día de antes de ayer, haya dicho, mire, postulamos a esto a instancia nacional, apóyenos. Me imagino que hubo un diálogo previo, supongo, donde ustedes socializaron esto y fue un trabajo en conjunto, supongo. Pero no sé si al Consejo Regional se le advirtió o se le sugirió o se le vislumbró que íbamos a ser partícipe de esto en algún momento. Porque si yo hubiera sabido hace 10 meses atrás que ustedes van a ocupar parte de este financiamiento para el sustento académico de estas políticas que yo seriamente pongo en duda que estén ayudando a los chilenos, que sufren, porque claramente sufren mucho, mucho, yo no estaría de acuerdo, desde antes. Presidenta, empiezo yo. Bueno, esto no tiene que ver primero con un tema ideológico, tiene que ver con un tema de política pública, a la cual nosotros estamos sometidos también como universidad y universidad pública, nos debemos a las políticas que se establecen. No somos los actores que influyen en el cambio de esta política. La ciencia además es para todos y todas, sin exclusión. La verdad que no hay un enfoque particular que nosotros queramos dar o insistir en algo, sino, insisto, estamos asumiendo la política pública también, y agregar que todos los procesos a los cuales están sometidos las universidades, por ejemplo, el proceso de acreditación institucional, consejero, cuando se cambian las dimensiones, hace poco hubo un cambio, hay una dimensión particular, que es la dimensión número 7, que exactamente inclusión, convivencia y equidad de género.
se establece como ese criterio de acreditación ya asociado a la calidad. Entonces, no es algo que nosotros hayamos puesto nosotros de manera arbitraria o insistir en algo, ¿cierto? Porque queramos. Evidentemente, para nosotros como universidad es importante darle las mejores opciones a todos los estudiantes de nuestra región, sean hombres, mujeres, pero en la ciencia es verdad que hay que darle un apoyo también particular de educación media, también hay factores asociados a género, digamos, de nivel de educación, para que podamos insistir en que haya un mayor complemento y participación en la ciencia, pero insistir en es que es una política pública, consejero, y también está asociado a acreditación. Yo no sé si el vicerrector quiere Sí, comentar. bueno, efectivamente, como señaló la prorectora, nosotros nos vemos tensionados también por estas políticas públicas nacionales, pero en particular referido, yo creo que usted se refiere al programa, digamos, de magíster en el área de educación, ¿no? Claro, pero en realidad ese no es un programa que aborda temáticas de género. Nosotros lo planteamos en términos de inclusión, principalmente por el acceso y la equidad a la educación superior a través de programas especiales como por ejemplo los programas PIE, los programas de acceso a la educación, donde efectivamente nosotros nos estamos encontrando hoy día con una realidad que antes no teníamos en observancia. Por ejemplo, quienes estudian en los establecimientos secundarios a través de programas PIE, ustedes saben que tienen evaluaciones que son diferenciadas y ellos hoy día están llegando a la universidad. Ujú. Entonces, en la universidad nosotros no podemos evaluarlos de manera diferenciada y ahí nosotros nos hemos visto tensionados en diálogo con los padres, incluso para poder encauzarlos en carreras que sean acordes, digamos, a las capacidades, pero también a las expectativas que tienen. Es un tema súper complejo, no sé si está la decana de educación, es muy sensible, pero o sea, les quiero contar un caso, un estudiante que vive en la universidad, está desde las 8 de la mañana, se va a las 9 de la noche, nosotros lo vemos en los pastos, etcétera. Es una persona que ingresó a través de un programa de inclusión y ha reprobado todos los ramos. Y no hallamos cómo decirle a la familia, a los padres, que lamentablemente escogió una carrera más. Entonces, lo que apunta, bueno, nosotros hace poco creamos también la carrera de educación diferencial y lo que apunta a esta línea de educación es justamente abrir un programa de magíster en educación inclusiva para poder formar justamente a las educadoras, educadores que están en el aula, que trabajan en estos programas que son súper masivos, y también generar un centro de estudio de pensamiento, una instancia de reflexión para poder nosotros también atender esta realidad que realmente va muy en ascenso. Año tras año nos encontramos más estudiantes que logran ingresar, porque nuestra universidad además es inclusiva, prácticamente el 60% del ingreso se mide por la nota de enseñanza media y ellos los tienen, porque en la enseñanza media tienen evaluaciones que son diferenciadas, pero lamentablemente ingresan con altas expectativas y fracasan y eso genera una frustración en ellos, que es muy sensible, pero también en su familia. No vemos el programa desde una perspectiva de género, a pesar de que nos vemos tensionados por leyes, por normativas, por política, por reglamentos, lo vemos desde la perspectiva de la inclusión y el acceso a la educación superior. Ya yo no tengo ninguna pregunta más, solo quisiera terminar mi alocución, que han sido varias, con una pequeña reflexión en torno a lo que usted ha dicho. Primero, a lo que usted ha dicho, primero. Eh, Cuando usted dice que la ideología y la política pública no van de la mano, yo creo que usted está totalmente equivocada. Es justamente la ideología, nuestras ideas y nuestro conjunto de ideas o pensamientos o lo que sea, lo que nos marca la línea o la brújula o el horizonte sobre lo que queremos hacer para el espacio público, tanto en políticas como todo lo que corresponde. Y si el enfoque de género y otros enfoques más, por ejemplo el enfoque de derechos humanos, ¿no? Que hace como 40 años ya que está repartido en el Estado, en todo el Estado, es porque hubo una idea previa, ¿no? No es al revés. No es que la política pública construya ideas, es que la idea construye una política pública, la política pública refuerza su idea, ¿no? Al difundir esta idea y masificarla y obligando a todas las instituciones. Entonces, la ideología tiene todo que ver aquí. Y no me refiero a izquierda y derecha, ¿no? Me refiero a si cada uno cree que esto es correcto o no, que esto ayuda o no. Estas personas que sufren a diario, ¿son ayudadas por estas políticas? ¿Se suicidan menos? ¿Contraen menos enfermedades venéreas? ¿Se lastiman menos? Ese es el problema. En segundo punto,
usted lo refuerza lo que acabo de decir, comentando que en la dimensión 7 del proceso de acreditación justamente esto es obligatorio. Y lo mismo pasa para los funcionarios públicos cuando quieren ganar más plata en este bono trimestral, también tienen que hacer actividades ligadas con el género. Por último, la ciencia es para todos, un concepto que nos gustaría defender, por supuesto, ¿no? Pero el dinero del Estado se centra en lo que quiere. Y las investigaciones se centran en lo que los lineamientos generales dicen. Y eso está profundamente ideologizado, especialmente en esta área. Tengo mis resquemores, tengo mis dudas, pero como ustedes saben, este Consejo Regional toma decisiones por mayoría. Y así va a ser. Así que eso es todo lo que tengo para comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Sin duda, tu planteamiento, tu postura da para harto. Ya, o sea, podemos estar toda la mañana conversando referente al tema. Creo que es válido. Yo siempre considero que todo lo que nosotros planteemos, incluso los profesionales también son válidos. Estamos en una mesa en la cual sí es para esto, para conversar, pero tenemos que enfocarnos un poco, ¿cierto?, en lo que nos convoca el día de hoy, que es el tema de este proyecto FUTE. Don Octavio, le damos la bienvenida. Llegó, gracias por haber asistido. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algo que complementar? No, creo que es bueno para el resfrío. Tuve que levantarme, en verdad, de hace 2 días, andaba estoy yendo a puras velas, parezco velerista. No, como llegué tarde, pero me voy a enterar bien porque realmente tenemos esto que ver mañana en el Pleno y no es llegar y votar porque sí, no. Así que si está en tus manos esta comisión, creo que está en muy buenas manos y vamos a avanzar. Muchas gracias, don Octavio. ¿Algo más que quieran decir? ¿No? ¿Nadie más? ¿Carolina? ¿Sí? Ya. Para que ya, porque Sí. tenemos otra comisión después de... Sí, consejera. Finalmente, en caso de que ustedes resulten prudentes y finalmente la iniciativa sea representativa de lo que se quiere en la región en términos de apoyar a una de las principales instituciones regionales, como es la universidad, que genera los profesionales, los líderes y lideresas del futuro, tienen que finalmente aportar con una certificación de una aprobación que establezca el compromiso formal de financiamiento, que permita tanto al Consejo Regional y al gobernador en su momento evaluar la iniciativa que llegue, ¿no es cierto?, con este nivel de detalle que ustedes han solicitado que vaya en tales o cuales, digamos, adecuaciones en lo que se ha visto hasta este momento. Se tiene que señalar el monto y también, por supuesto, cómo se va a hacer su presupuesto anual. Respecto de si es que es ideológico o dogmático o político finalmente la perspectiva de género, lo importante es establecer de que aquí no estamos hablando solamente de igualdad como establecimiento, sino que de equidad de género. Y la equidad viene finalmente a resolver una situación que la misma academia ha levantado de la dificultad que han tenido las mujeres a través de la historia, y eso se ha manifestado con el retardo en poder incorporarnos en el voto, poder incorporarnos, ¿no es cierto?, en la actividad económica, poder incorporarnos, ¿no es cierto?, en los altos cargos, y viene a reposicionar ese punto. Por lo tanto, desde el gobierno regional sí tenemos perspectiva de género ideológica y dogmáticamente hemos tratado de priorizarlo porque incluso, no solamente en términos académicos, sino también en términos de desarrollo. Por ejemplo, cuando fue el terremoto del año 2014 que dejó devastada esta región, fueron principalmente las mujeres dirigentes las que lograron asumir roles que estaban siendo ocupados por hombres para poder organizar los comités y sacar adelante una serie de juntas de vecinos y poder reconstruir esta región. Entonces, en todo ámbito, la mujer ha significado, yo tengo una coincidencia de ser mujer y a su vez venir de una madre y no tener conflicto con ello y tener una hija, por lo tanto me es quizás mucho más natural y más fácil el hecho de asumir esa postura. Sin embargo, siento que es súper importante reconocer que también venimos de una madre y que generalmente ellas se tuvieron que preocupar no solamente del desarrollo económico, académico, ¿no es cierto?, sino también del cuidado de muchos de nuestros familiares. Por lo tanto, eso es importante dejarlo sentado, ojalá que los pueda representar y que finalmente esto no desvíe la atención hacia lo principal, que es poder tener estudiantes con mejor indumentaria, una universidad que logre acreditarse por más años también, que eso también le refuerza finalmente a los estudiantes que egresan de esas
casa de estudio y que finalmente es quien va a poder hacerse cargo de los problemas regionales hoy día y en el futuro. Eso sería, consejera. Muchas gracias, Carolina. Sí, comparto plenamente tu palabra. Yo lo conversé con el vicerrector el otro día, con el rector también. Yo le decía, es que es súper importante esto. Primero por el tema de la participación y segundo por todo el alcance que va a tener después en la investigación local y en lo que nosotros vamos a poder hacer, porque lo conversamos, siempre hacemos por hacer. Nunca tenemos como una visión más global, más genérica de lo que vamos a hacer. Entonces yo creo que si hemos apoyado a la UNAP el otro día con un financiamiento tan grande, es como ilógico que esta vez no podamos contar con ese apoyo, porque ese apoyo es para que ellos puedan seguir investigando, y investigando en temas referentes a nosotros, referentes a nuestra localidad, a nuestro territorio. No estamos investigando cosas que a ninguno de nosotros nos afecte. De alguna u otra manera, todos los que estamos acá tenemos participación de algún tema referente a la investigación que va a estar acá. Así que yo por mi parte no tengo nada más que decir, simplemente una vez más, ustedes saben que cuentan con mi apoyo, esperemos que el día de mañana tengamos un pleno tranquilo, venir con toda la disposición nuevamente, independiente que no estén los consejeros, yo les pido de verdad que esté a la disposición nuevamente, aunque tengamos que ser majaderos en la respuesta para poder conseguir la aprobación del proyecto. Lorena. Sí, una consulta breve. Bueno, en caso de que esto sea aprobado por el resto de los colegas de forma mayoritaria, ¿cierto? Nosotros podemos solicitar alguna devolución periódica de cómo, a modo de evaluación, tal vez de cómo va funcionando esto, considerando que esto va a ser a 10 años, ¿cierto? Y también considerando que van a venir otro cuerpo colegiado. Puede que queden algunos de nosotros, puede que sean consejeros nuevos. Entonces, para que vayan quedando insumos también aquí en el gobierno regional de qué trata el proyecto, porque de repente llegan los consejeros nuevos y ¿qué se trata esto? Esto viene de atrás y no entendemos nada. Entonces, la idea es poder tener también esa devolución de cómo va el funcionamiento a modo de evaluación, como lo decía. No sé si se pueda solicitar. En todo caso, ingresan a una evaluación. Ya. Si no les va bien, Sí, lo que comentamos también hay una gobernanza. Sí. Hay una gobernanza que donde ustedes son parte ahí, Ezequiel y Sí, Carlos. en la postulación se presenta una gobernanza del proyecto en donde nosotros incorporamos, digamos, al gobierno regional representado a través de la DIFOI como ente técnico para poder hacer un seguimiento, digamos, sistemático del uso de los recursos, pero también de los objetivos y las metas que se proponen, efectivamente. Y hay una evaluación intermedia consignada en las bases al 5.º año que es integral y que podría implicar, en el caso de no ir cumpliendo, digamos, lo trazado, que efectivamente se quite el financiamiento. Lo propio no solo desde el GORE, sino también desde el Ministerio de Ciencia. Muchas gracias. Perdón, lo que no quita, consejera, que podamos generar algunos intermedios donde podamos ir informándole que no lo contempla, pero nosotros lo podemos hacer y nos coordinamos con ustedes para presentarlo, eso no hay ningún problema. Bueno, damos como finalizada la comisión. Muchas gracias. Nos vemos mañana en el pleno. El pleno comienza mañana a las 10. Ya, para que sepa. Primer llamado a las 10. ¿Sí? A las 10 pues el gobernador ahí. Muchas gracias. Esta solicitud de reitemización y posteriormente a los consejeros presentes les vamos a dar la palabra de uno a uno para que vayan haciendo las preguntas referente a esta reitemización. Muchas gracias. Perfecto. Primero un saludo, digamos, a los consejeros, a los profesionales presentes. Nancy. Ya. Hola, buenos días. Yo le voy a hablar por la parte financiera, que vemos la división de DIPREIM, Sí. ¿ya? Y la parte técnica ya la ve la DIT, ¿ya? Comentarles que esta es una reitimización que están sacando recursos de obras civiles a consultorías. También comentarles que se contrató a una asesoría de inspección que empezó desde abril hasta octubre de este año. Entonces, y
¿cómo se llama? Ay, no. Las obras civiles, se contrató una empresa y empezaron la obra ahora recién en septiembre. ¿Ya? Llevan en consultoría ejecutado 16 millones 284 pesos y tienen un saldo de 2.066.714, que ese sería para pagar el mes de ahora de octubre. ¿Ya? Eso podría yo hablar sobre la reitimización financiera. Gracias, Nancy. Básicamente, la exposición habla de todo esto que habló Nancy, digamos, en una forma más detallada. Bueno, como decía, saludarlos a todos en una fría mañana de octubre. Qué terrible. Está súper helado. Bueno, ya es mediodía ya, así que pasamos bueno, ¿de qué estamos hablando? El mejoramiento del jardín infantil Salacuna Arumanti, como un alto hospicio, el código BIP. Esta es una reitemización. ¿Ernesto? Ya, básicamente, bueno, la descripción no la voy a leer, pero estamos hablando de 367 metros cuadrados en una obra que básicamente es mejoramiento de la infraestructura dañada. Bueno, hay varios ítems que este es un proyecto que pasó por esta mesa y que fue aprobado en los términos que aparecen en el recuadro que está en la imagen. Para consultoría 18.667.000, gasto administrativo 1.500.000, obras civiles 300 millones, para un total de 321.016. Esto fue aprobado con el certificado CORE del 631 del 2024, el 14 de noviembre de 2024. Ernesto, el estado del proyecto. Yo prefería hablarles cómo vamos con el proyecto primero, antes de pasar a los datos básicamente expresados. O sea, la adjudicación, bueno, ahí vamos a hablar de la adjudicación. Esta obra la adjudicó una empresa llamada Mecano, que tiene fecha de inicio el 23 de septiembre y fecha de término aproximada del 11 de enero. Aproximada digo porque, bueno, en el ámbito de las obras civiles, si bien se fija una fecha, puede que hayan algunas instancias que esta fecha, digamos, sea distinta, sea superior. En la ejecución misma de la obra, estamos en la primera etapa de desarrollo según el plan de contingencia y medida de mitigación del proyecto. Y tenemos un avance físico del 15%. Ernesto. Bueno, acá les traje algunas fotos nada más de cómo van. Estas fotos recién las sacamos o sea, digamos, el hito las sacó entre las visitas de terreno que hizo jueves, viernes, sábado. Si ustedes se pueden dar cuenta, en la primera foto estamos, digamos, extrayendo lo que era el revestimiento de piso digamos, en el patio que tiene este jardín. Después se ve una foto donde se está preparando, digamos, la superficie para hacer el relleno de hormigón, el camión de hormigón, en esto. Luego ahí se ve, digamos, la superficie como fue hormigonada y luego se le hace un tratamiento de superficie para que quede liso. Finalmente eso se pinta, ¿ya? Pero bueno, la pintura va a ser en el momento ya de la entrega propiamente tal para que se mantenga, digamos, como entrega. En la última foto que ven ahí ya están trabajando con las superficies de los muros y tabiques, haciendo la limpieza para poder después ejecutar la pintura. En la otra foto también se ve, digamos, en uno de los salones que se está, digamos, haciendo este trabajo. Y finalmente mostrarle que también está en este momento lo que es la instalación de cerámicas, tanto de piso como de muros en los baños, básicamente. Ernesto. Bueno, en el estado de la consultoría partió, digamos, con lo que es propiamente la licitación, ¿ya? Esta consultoría partió el 1 de abril, ya para que esta licitación fuera publicada el 28 de abril. El proceso de licitación es de aproximadamente un par de meses, mayo, junio, julio. Ya el 22 de julio, bueno, esto pasa por todo un proceso que es o sea, la evaluación de la comisión, etcétera, pero ya para el 22 de julio se aprueba la adjudicación del contrato, esto por resolución 595. El 29 de agosto se firma el contrato. Hay un periodo que pasa en que la empresa, digamos, prepara los antecedentes, los informa al gobierno regional, el gobierno regional revisa estos documentos y se genera la acción del contrato. Ya
bueno, después del 29 de agosto se firma el contrato con la resolución. Bueno, aquí pusimos doblemente la fecha, pero no importa. El 23 de septiembre ya daría inicio a las obras. Ahora, antes de iniciar las obras en un proyecto que es un mejoramiento de un jardín, y como ya lo han explicado en algunas otras comisiones, hay un procedimiento que se hace con el jardín, digamos, que tiene que ver con procedimientos SLEP, donde se le informa, digamos, a la comunidad, se llega a la comunidad, se le informa, la comunidad la componen, digamos, los padres apoderados, los profesores, la gente digamos, que imparte los alimentos, etcétera. Tiene que haber un consenso respecto a eso para poder dar inicio, y en este periodo también se revisa lo que es el plan de contingencia, porque en este edificio no es que nos llevemos los chicos, digamos, a otro lado para hacer las obras, sino ellos están constantemente en ese lugar. Y el plan de contingencia, digamos, como ya lo han tratado en otras comisiones, el plan de contingencia se trata de preparar el camino, planificarlo, cómo se va a llevar las obras y cómo se va a trabajar con la comunidad para que esas obras sean ejecutadas, digamos, en estos periodos intermedios. Y eso es básicamente bueno, el estado de la consultoría. Ernesto, acá, bueno, este cuadro me gustaría que lo miraran, ¿ya? Este es el cuadro, digamos, de la reitemización, en donde si ustedes se fijan en la segunda columna, de los montos actuales, en la segunda columna dice los aprobados vigentes. Fueron las obras civiles, son los 300 millones que aprobó el Consejo, los 18 millones de consultoría, los gastos administrativos. Y lo contratado, que es la columna que está inmediatamente al lado, corresponde al contrato, al monto contratado. Entonces, ustedes se fijan, hay un diferencial de aproximadamente 27 millones, ¿ya? Eh, Respecto a la revaluación, o sea, la reitemización, lo que se pretende es hacer una disminución de lo que es obras civiles en 13.333.570 y, digamos, aumentarlos en la consultoría. Em, la idea de esto es poder completar, digamos, el proceso de inspección técnica del contrato, ¿ya? Porque si bien se habían considerado 7 meses del contrato original para la consultoría, dado, digamos, los inconvenientes que se tuvieron en el proceso de licitación, que también es parte, digamos, lo que tiene que llevar el consultor, y respecto a los plazos finales que adjudicó el contratista, estaríamos dando un resultado de que hay una cantidad de meses que estarían faltando. O sea, nosotros tenemos pensado que esta obra se terminaría el 11 de enero, sin embargo, también hay que hacer el trabajo, lo que es la recepción de las obras por la municipalidad y el mismo cierre del contrato. Por eso es que estamos pidiendo, digamos, este monto de 13 millones. Esa es o sea, pidiendo más que nada, reitemizando. Porque acá hay que tener en cuenta dos cosas que no están, digamos, no están en la tabla, o sea, están, pero en forma, digamos, en la misma tabla como contenido. Em, Acá no se está pidiendo más dinero al Consejo. O sea, los montos son, digamos, estamos dentro de los montos que se aprobaron para el proyecto, y lo otro es que también estamos dejando un saldo en el ítem de obras civiles. Porque ustedes saben que las obras civiles, cuando son mejoramientos, a veces hay partidas que digamos, no se contemplan en el proyecto original y que pueden ir apareciendo en el largo de la ejecución. Entonces, creemos que esa cifra podía, digamos, en el caso de que se elevara, digamos, una nueva partida, podría, digamos, suplementar adecuadamente, sin tener que ir más allá de los montos aprobados que están por el Consejo. ¿Ya, Ernesto? Y creo que ahí estamos. Sí, eso. No sé si hay alguna, las consultas ahí, le dejo la... Sí, yo tengo una consulta. Bueno, esto se aprobó en noviembre del 2024, creo que dice ahí el proyecto. Después la obra se comienza en 10 meses después. ¿A qué se debe eso? ¿O la licitación? Bueno, cuando se aprueban los proyectos por el Consejo Regional, Ujú. hay un proceso de preparación de los antecedentes Ya. que pasa digamos, por la DIP, básicamente, que tiene que ver, y auditoría, que es un proceso de iteración respecto a las bases.
Ya, la idea es que las bases que estas bases no se van a Contraloría. Sin embargo, la idea en el gobierno regional es que las bases que revisamos nosotros tengan los mismos parámetros de aquellas que se van a Contraloría, con todas las, digamos, los ajustes que Contraloría le hace día a día. Porque eso también es importante que ustedes lo sepan. Con cada proceso que nosotros llevamos a Contraloría, la Contraloría hace ajuste a las bases. Y esos ajustes tenemos que ir cambiándoselas a todas las bases, digamos, como en barrido, en el fondo. Y ahí esa es básicamente la razón. Lo otro, el porcentaje de avance que tiene esta obra y también si va a haber alguna visita inspectiva desde el CORE o desde los profesionales técnicos para constatar estos avances. O sea, nosotros invitamos a los consejeros en algún momento, lo que ustedes dispongan para poder visitar las obras. Se puede hacer. Sí, no, de todas maneras, eso lo puede solicitar, o sea, lo podemos coordinar. No habría ningún problema en ese sentido. Y la otra no me quedó muy claro, no sé si no lo entendí bien, los 14 millones restantes, ¿para qué son eso? Sí, es el saldo que queda de obras civiles. Y en el fondo lo seguimos manteniendo como saldo en la eventualidad de que puedan haber obras que no estén contempladas en el proyecto. Claro. Yo tengo una pregunta, dice, ¿cuántas veces se puede reitimizar un proyecto? ¿Cuántas veces pueden reitimizar un proyecto? Esto es una pregunta global, no es una pregunta referente solo a este proyecto, es para nosotros tener claridad cuántas veces puede ingresar un proyecto a ser reitimizado. Buenos días. Básicamente eso va a depender de las características de los proyectos. Generalmente lo que es obras civiles y como es en este caso, estas modificaciones son básicamente muy pocas en términos de reitimizar algún gasto. Eso generalmente apunta a los programas, que a medida que se van desarrollando los programas, los programas son como más etéreos en términos de su quehacer. Y algunas veces los programas detectan necesidades o acciones que son necesarios de realizar y no estaban contempladas en el programa original, básicamente por eso. Y también la extensión en el tiempo que de repente permite o se requiere de que ciertas acciones del programa o de un proyecto, como en este caso, se extiendan un poco más allá debido a que en su ejecución han aparecido situaciones nuevas. Básicamente eso. No hay un límite, eso va a depender de las características del proyecto, por eso lo digo, y bueno, y de que si el Consejo está dispuesto, digamos, a aprobar las reivindicaciones de acuerdo a las explicaciones que se dan acá, básicamente eso. Gracias. Le pregunto esto porque, bueno, yo particularmente no lo manejo, no lo sabía, entonces para tener la claridad de cuántas veces puede dentro del marco legal a lo mejor reitimizarse un proyecto y suplementarse un proyecto de la misma forma. Básicamente, los suplementos de los proyectos ocurren en varias situaciones que se pueden dar en la ejecución de un proyecto. Una situación es cuando el proyecto se licita, el oferente presenta un valor determinado que a lo mejor no está acorde con lo que está aprobado inicialmente, y ahí tal vez se requiere una suplementación para adjudicar ese proyecto, que situación que también la tiene que decidir el Consejo. Y la otra situación es cuando, en el caso de las conservaciones, que es un presupuesto incierto, porque uno de repente de repente hay que remover algo, y cuando uno remueve una superficie, un piso, se encuentra que a lo mejor hay un socavón abajo. Hay que reparar y esa obra no estaba contemplada en la conservación o en el mejoramiento. Hay que incluirla para que quede en términos, eh, digamos, correcta la ejecución de esa obra. Y en el otro caso, que los proyectos nuevos, cuando son construcciones nuevas, algunas veces existen situaciones no consideradas, características distintas del suelo que se había estimado en el proyecto, que van generando obras adicionales. Básicamente, todo eso tiene que tener una previa evaluación por parte de los entes técnicos, ya sea MIDESO, en el caso si los proyectos lo evalúan ellos, DIT o DIPLAT, que evalúan la pertinencia de ese aumento de obras que se llama, y ahí se puede suplementar un proyecto por obras extraordinarias o obras nuevas, básicamente eso es. Ya.
Solamente complementar. complementar, entiendo yo, consejera, que no hay una cantidad de esas, pero sí un porcentaje. O sea, en algunos proyectos, digamos, hay un tema del 10%, cuando superan el 10%, por ejemplo, ya tendrían que venir acá. O bueno, y también a veces algunos proyectos, dependiendo de la característica del proyecto, también tiene que ser aprobaciones del CORE, o sea, perdón, de MIESO. Entonces, básicamente, en algún momento nos tocó un proyecto muy largo, que era el Sename, y la verdad es que se trajo al Consejo varias veces que se tenían que hacer modificaciones, porque justamente lo que dice Francisco, a veces, digamos, quien formula los proyectos no contempla todas las partidas que puedan ser necesarias en un proyecto. Y a veces, por ejemplo, en este proyecto del Sename, que fue muy larga ejecución, hubo cambios normativos en el proceso. Entonces, o sea, hay que preparar, digamos, una modificación porque hay que ajustarse a los cambios normativos eléctricos en este caso eran. Pero básicamente se pueden dar varias instancias, pero lo importante son los porcentajes porque ahí sabemos si esto se viene al core, si esto se va a Mideso, etcétera. Eso. Muchas gracias, disculpen, es una pregunta que no tiene nada que ver a lo mejor referente a esto, pero yo tenía esa pregunta, ¿por qué? Porque hay hartos proyectos, por ejemplo, a mí en Alto Hospicio particularmente tenemos el centro cultural. Entonces yo el otro día conversaba con alguien muy cercano, entonces yo le decía, pero bueno, ¿qué tenemos que esperar? Porque tuvimos que ver una obra en un gimnasio techado que no tiene las condiciones óptimas para poder ver una obra. Sí, no, es que hay un socavón, tenemos el problema del socavón, pero bueno, que se ingrese la suplementación. Y me decía, no, lo que pasa es que la suplementación no puede ingresar, tengo que hacer una investigación referente porque tengo un porcentaje solamente de suplementación. Y ahí viene lo que usted me estaba explicando, yo no entendía la lógica. Y decía, bueno, pero ¿por qué exacto tiene que ingresar con un porcentaje y no con la totalidad del financiamiento? No, dice, hay que ver qué vamos a hacer, pero para que tú sepas, es por porcentaje. No es llegar e ir a pedir de nuevo plata al gobierno regional, no sé, me faltaron cierta cantidad de millones y voy a ir y voy a pedir 1.000 millones más y voy a ir tantas veces que sea. Entonces, por eso era la pregunta. Respecto de un detalle de las suplementaciones, cuando un proyecto se licita y sale más caro, ahí el valor de la suplementación va a depender de la evaluación que hagan los entes técnicos en el momento para adjudicar la obra y diga, oye, se justifica este incremento, y ahí, no, entre comillas, uno puede decir que esa suplementación no tiene límite. Lo que sí tiene límite es cuando un proyecto está contratado y aparece una obra extraordinaria, eso no puede superar más allá, si no me equivoco, depende de la reglamentación de cada servicio, más allá de un 30% del valor del contrato. Eso limita. O sea, son distintas situaciones. No se escucha. Perdón, consejero. Voy a construir X cosas, ¿ya? Por ejemplo, lo que sea. Y hay un socavón, pero yo no he hecho nada todavía. Todavía estoy en la fase técnica y ahí yo puedo ingresar con una suplementación sin este tema de porcentaje. Pero cuando ya yo comencé la obra, tengo el contrato, ahí recién ingresa con un porcentaje. ¿Eso entiendo o no? ¿Es así? Ah, ya. La suplementación ahí tiene un límite máximo de un 30%, porque eso va a implicar una modificación de contrato. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque a en situaciones distintas, ahí uno está cambiando las condiciones de licitación y es un tema legal que hay de por medio. Entonces, no, la reglamentación nuestra dice que hasta un 30%. O si el proyecto se requiere, habría que terminar el contrato actual y licitar esa parte que falta aparte para que, o puede ser hasta otra empresa en el negocio. Ah, ya, ya, pero ya comprendo cómo es la lógica, porque la verdad es que desconocía. A veces uno piensa que todo es más fácil, pero no es tan sencillo. ¿Algún consejero que tenga preguntas A mí me faltó, referente a este proyecto o a lo mejor no. No me respondieron el avance el porcentaje de avance de esta obra. En una de las láminas, las primeras parece. Sí, lo definimos como un 15%, sí, básicamente. ¿El último? Claro, ahí está definido y está al último estado de pago. Oye, ¿algún historial de la empresa Mecano ha hecho algún otro trabajo para ustedes? Bueno, la verdad es que, digamos, a ver,
cuando cuando se revisan los antecedentes de la licitación, ellos presentan antecedentes, digamos, como empresa. Sí. Ellos tienen, Mecano tiene muchas obras ejecutadas en Antofagasta, tiene muchas obras ejecutadas acá en Iquique también, el municipio. Pero no sé en qué años, no recuerdo si la cantidad de años, pero con nosotros, con el gobierno regional, esta es la primera obra que está participando y ahora hace poco adjudicó una segunda. Ya, pero demuestra un historial que es una empresa que viene de atrás Sí, por ejecutando supuesto, cosas. gran experiencia. Tenemos una persona que, o sea, digamos, el dueño de la empresa creo que son 27 años de experiencia, Ernesto. 27, sí, sí, algo así. Pero hay registros en el que tiene que estar inscrita. Sí, 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 por supuesto, es un requerimiento. Sí. muchas gracias. Muchas gracias. Presidenta. ¿Algún consejero que tenga dudas? Sí, Sí. mire, estuve anotando lo que decían ya algunas consultas. Bueno. Entiendo que estaba inicialmente presupuestado un tiempo de ejecución del proyecto de 7 meses. Inicialmente. 4 meses de ejecución era en un inicio. No está quedando el audio porque está hablando fuera del micrófono. Son 110 días de ejecución. Eso estaba en un inicio. Sí. Y a la final se terminó adjudicando por 7 meses. Consejero, los 7 meses son respecto a la consultoría. Sí. Ahora nosotros cuando llevamos los procesos en el Ministerio de Desarrollo Social, siempre se consideran 2 meses pensando en los procedimientos previos y un mes después de las obras que el consultor esté presente y el mes final tiene que ver con el cierre de la obra. En Ya, este caso, pregunto de nuevo. En el proyecto inicial, ¿cuánto tiempo estaba considerado el proyecto y también la consultoría para entender lo que era original y cómo fue cambiando? bajo la lógica que le acabo de decir, son 4 meses de ejecución, o sea, digamos 4 meses estimados de ejecución de la obra y 7 meses de la consultora, del consultor en el fondo. Que serían 2 meses previos y un mes posterior. ¿Correcto? Entonces sería 2 más 4 más 1. Y eso era lo inicial, lo que estaba presupuestado desde un inicio, ¿cierto? Correcto, sí, o sea, se planificó de esa manera. Tengo respecto de eso una pregunta. Dicen que el 28 de abril se publicó la licitación y que el 23 de septiembre se firmó el contrato o comenzaron los trabajos, ¿no? Una de dos. Entonces, Inicio de obra, inicio ¿puedes de ir a obra. esa? Sí, muchas gracias. Entonces, la pregunta sería, y el hito, ¿no? Entiendo que es la persona contratada. Durante ese tiempo, del 28 de abril hasta el 23 de septiembre, ¿qué labor realizó? Si no se estaba... Por supuesto, sí, se lo podemos explicar. No sé si llegamos a la imagen. Ahí está. Bueno, el primer mes tiene que ver básicamente con completar todos los antecedentes para poder hacer la licitación, subirla al portal. Y ahí es un trabajo coordinado que hacemos con otra de las divisiones. Esa se sube al portal y hay un proceso interno en realidad que tiene que ver con los tiempos propios de la licitación. Ya no recuerdo bien los tiempos en claridad, pero significa que ya al momento del 22 de julio la licitación estaba con adjudicación de contrato. Ahora, en los procesos de licitación, primero viene la apertura, obviamente se revisan los antecedentes. Ese proceso de apertura ya no es como antes se hacían 2 etapas, sino ahora es A ver. Ya, perfecto. Acá están los días. El proceso de licitación, digamos, hasta el 22 de julio son 90 días, ya que tiene que ver con lo que es la misma evaluación de las obras. O sea, este proceso de evaluación puede tardar, digamos, semanas en resolverse. Y el proceso de contrato duró aproximadamente 37 días. De contrato, que es toda vez que se manifiesta la adjudicación, se tiene una reunión con el contratista, se le dice, oye, estos son los documentos que necesitamos para poder, según las bases, para poder hacer el contrato, tienes un plazo de una cantidad de días, en este caso me parece que son 20 o 15, 10 días, ya. En otros procesos son más días. Luego esa información entregada al gobierno regional, analiza, digamos, los antecedentes y establece, bueno, eso ya es el área jurídica, establece el contrato propiamente tal hablando.
Claro, pero no me respondió lo que le pregunté, porque usted me está Ya. explicando de una forma más detallada lo que usted ya dijo. Yo le estoy preguntando por otra cosa. Le estoy preguntando desde el 28 de abril hasta el 23 de septiembre, en ese periodo, ¿qué hizo esta persona? Por lo cual se le pagó, entiendo, me corrigen, 2,5 millones mensuales, ¿cierto? Aproximadamente. ¿O no? Entonces, ¿qué labores hizo? Esa es una pregunta. Y la otra, que podría ser mucho más explícita, ¿cuál fue el informe de actividades que entregó adosado a la boleta de honorarios, por lo cual se justifica este pago mensual? Si la licitación estaba subida al portal y quienes estaban trabajando eran los oferentes desarrollando su propuesta técnica administrativa. Esa es la consulta. O sea, que, a ver, en los procesos de licitación, y a veces a uno le cuesta como entender un poco, cuando nosotros tenemos un profesional, digamos, en el desarrollo del proceso de licitación, es el apoyo directo, digamos, de todos los temas que están relacionados con la licitación. Por ejemplo, en el primer periodo hay un proceso que es la visita a terreno. Ya la visita a terreno tiene que, obviamente, organizarla, digamos, la persona que está contratada por el proceso de licitación. En esta visita a terreno, digamos, se formulan, bueno, preguntas, no, o sea, llegan directamente preguntas, que hay un periodo de iteración de preguntas, ya que son, bueno, en este caso no recuerdo cuántas preguntas eran, pero digamos, una cantidad de preguntas importantes, y la preparación de esas respuestas tiene que formularla la persona que está contratada en este caso, que es el hito. Luego de ese proceso de preguntas y respuestas, viene, digamos, el proceso de la evaluación de la comisión. Primero el proceso de apertura. Este proceso de apertura lo prepara el hito. O sea, prepara, digamos, la sesión, donde se va a realizar, quiénes van a participar, y luego también prepara los antecedentes, porque estos antecedentes, la revisión de estos antecedentes, si bien los revisa la comisión propiamente tal, hay que hacer una selección, digamos, de todo lo que entrega la empresa. En este caso, la experiencia de la empresa. La experiencia de la empresa hay que revisarla, no solamente lo que te están entregando, digamos, el documento. Hay antecedentes que nosotros le estamos pidiendo en las licitaciones que dan cuenta o acreditan qué documentos que entregaron son válidos para considerarse en la licitación. Hay todo un proceso, y eso también respecto a los profesionales que van apareciendo, que tienen, digamos, tienen un título, tienen que certificar que ese título corresponde digamos, a la persona, y también a una experiencia, que eso no se revisa en el currículum, sino se revisa en los antecedentes que ellos presentan para validar sus trabajos. Y dependiendo de la cantidad de días, ahí tienen que ir poniéndole, o sea, digamos, si van cumpliendo o no con los antecedentes de la licitación. Y otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con el también, eso, coordinaciones con el SLEP previo a la licitación. A ver, este proceso también hay un proceso de iteración con la misma comisión respecto a los antecedentes. O sea, por eso digo, no es una vez las que se juntan para poder, digamos, adjudicar. Y luego de ese periodo también es el respaldo a lo que viene con los procedimientos administrativos. O sea, con los mismos temas de contrato, es responsable digamos, de generar esta reunión con el contratista para ver cómo van los antecedentes que tiene que presentar, en este caso boletas de garantía, los seguros ¿cómo se llama?, de todo riesgo de la construcción y no, pero el todo riesgo de la construcción, no me acuerdo cómo se llama el otro seguro, el seguro etcétera, etcétera. O sea, en el fondo, consejero, lo que le estoy diciendo es que sí hay una cantidad de cosas digamos, se le, mm, no responsabiliza, se le solicita, digamos, a esta persona que es el hito, de que para ir incorporando, digamos, todos estos antecedentes que puedan servir luego a la ejecución, porque finalmente el hito es el amo y señor en la obra, ¿ya? Y en este caso, claro, el sentido de la solicitud de la reitemización tiene que ver con que estamos en una obra que necesita, digamos, esta parte técnica para poder terminarse. Al final es muy necesario que el hito continúe hasta el final de la obra, porque si no se nos escapa, porque en cierto sentido la capacidad técnica, a ver,
¿cómo lo puedo explicar? El hito es el que va todos los días a la obra para cerciorarse de los avances, la aprobación de los fierros, la aprobación del cemento, la aprobación del revestimiento. Entonces, no, bueno, Disculpe, ahí me puede apoyar, ¿cómo se llama? Nelson. Entonces, es muy necesario que él esté presente todo el tiempo, además en la obra. Si esta iteración o estas interacciones en las obras se dejan de realizar, tenemos una obra a la deriva. Y eso no es muy bueno si queremos asegurarnos de que la ejecución de lo que se está haciendo sea de buena calidad. disculpe, una consulta. Entonces nosotros podríamos, esa labor de fiscalizar le compete netamente a él, porque él es el que da el inicio del hito y además y se le está pagando por eso, porque es la persona que está encargada de eso. Entonces nosotros podríamos pedirle un informe técnico a él y saber quién es el funcionario, cuántas las horas de trabajo que él tiene, en base a la pregunta O sea, que tiene sí, el consejero Luis Milla. O sea, ¿podríamos nosotros solicitar eso? o sea, de hecho todo Disculpe, lo... para contrastar una vez que nosotros solicitemos el terreno y contrastar este informe en cuanto a lo que él ha visualizado respecto a las Los obras. avances sí se lo pueden solicitar, sí, por supuesto. Ya, yo estaba haciendo preguntas, yo le agradezco el ánimo de responder, solo Sí. destacar que el mayor tiempo de esto lo han tomado sus respuestas, ¿no? Para que no se crea que yo estaba preguntando por media hora, no, al revés, son las respuestas las que se extienden un poquito y ocupan la mayor parte del tiempo. Entonces, agradecer el ánimo, pero sí hacerlo notar, ¿ya? Para que no digan, no, has hablado mucho, no, no hay que ver. Te hablo un minuto y me responden 15. Ya. Siguiente punto. Mm, voy a volver a tocar esto del 2 más 4 más 1. Entiendo que la empresa ha ofertado los 4 meses que estaban en las bases de la licitación, que es del 23 de septiembre al 23 de enero. Ahí están los 4 meses que las bases contemplaban. Y anterior a ese, habían 2 meses de preparación, ¿no? ¿Se acuerdan? 2 más 4 más 1 ya. Sin embargo, estos 2 más 4 más 1 no se cumplen, porque esta persona fue contratada el 1 de abril, y del 1 de abril al 23 de septiembre creo que hay como 5 meses y 23 días aproximadamente. Entonces, por qué pasó esto? Si supuestamente él iba a ser contratado en una fecha, 2 meses después de esa fecha de contratación iban a comenzar las obras civiles para estar 4 meses ejecutándose, y el séptimo mes iba a ser la recepción definitiva o lo que fuera. Entonces, no es la empresa la que está incumpliendo el tiempo, sino que es un proceso previo anterior. Y a mí no me queda claro todavía por qué. No me vuelvo a repetir lo que ya me dijo, porque usted lo explicó muy bien y lo explicó en detalle. Usted dijo, fue contratado el 1 de abril, en resumidas cuentas, ¿no? Dijo esto. Y el 28 de abril ya se subió a la licitación. O sea que estuvo 28 días preparando bases. Pero esos 28 días más 2 meses no me calzan, ¿entiendes? Entonces, si pudiera referirse a eso, por favor. Sí, no, Lo segundo, disculpe, perdón. para no volver para que dentro de una misma respuesta larga incluya todos los elementos, ¿no? Lo segundo es si la unidad técnica de esto es el gobierno regional. Lo tercero es quién fue a sacar las fotos, que creo haber escuchado que fue jueves, viernes y sábado, no sé si escuché bien o mal, jueves, viernes y sábado, la dirección a la que fue, y si esta ida de ir a sacar las fotos fue avisado a la empresa o fue avisado al contratista o fue coordinado para que se haga el ingreso, no sé, lo que sea de la persona. Consejero, bueno, los temas administrativos son como bien difíciles explicarlos en el fondo, porque cuando estamos hablando del 28 de abril estamos hablando de una resolución, o sea, estamos hablando de la publicación misma. Para eso tienen que estar, digamos, todos los antecedentes. O sea, no, digamos, en los casos, en la mayoría de los casos son una semana y media que están antes preparados, antes de subirla. Una semana y media, una semana, pero hay que revisarlos muy al detalle, porque nosotros, digamos, desde el inicio y en una acción que tenemos en conjunto con la DIPREIN, queremos que los antecedentes que se suban a las licitaciones sean lo más impecable posible. Entonces hacemos un proceso de revisión y sobre revisión sobre los antecedentes. Y eso es lo que finalmente subimos digamos, en el proceso. Ahora, respecto a lo que usted me dice, lo de los 2 meses es una planificación. Nosotros creemos que podría ser de esa manera. Ahora, sin embargo, no ha resultado, digamos, como lo hemos planificado, ¿ya? Pero eso tiene que ver no con una exigencia de que sea de esa manera, es una propuesta en el fondo. Ahora, hemos tenido en otras oportunidades que procesos de licitación que sean un poquito más rápidos.
y que, digamos, atinamos con la contratación de la persona, digamos, en el proceso, digamos, dentro de un proceso adecuado. Ahora, em, eh, esto de las demoras en los procesos en general es algo, digamos, que yo le podría decir que casi el 100% de los gobiernos regionales tienen esta demora no planificada, porque finalmente las planificaciones se hacen por la ruta crítica o la ruta más rápida en el fondo, pensando en que lo vamos a hacer antes. Pero finalmente por ese motivo puede demorarse las circunstancias. Ahora esto de los 2 meses antes o después no es una regla, es, digamos, una propuesta, como decía. Con respecto al tema de las fotos, sí, no, básicamente son las visitas a terreno que hace el mismo hito. Las fotos vienen de las visitas a terreno que hace el hito, que fueron jueves, viernes y sábado, y son las que él entrega, digamos, digamos sí, en su informe. Es un funcionario del gobierno regional. No, no, bueno, les presento a Ernesto, que nos acompaña. Él es el hito de la obra, tiene gran experiencia, digamos, en obras civiles. Y bueno, son las visitas que él tiene diarias al proyecto. Ahora, claro, como nosotros nos enteramos que esta presentación venía hoy lunes, le pedimos que nos pasara estas últimas fotos para poder agregarle a la presentación. Básicamente es eso. La dirección del lugar creo que no la dijo. Bueno, tengo- Donde quiera. Buenas tardes a todos los consejeros. Me presento, soy Ernesto Leiva, constructor civil de profesión. Estoy contratado como hito del mejoramiento del carril Arumanti. Está ubicado en calle Los Nogales. No me sé el número exacto, pero está al lado del... Hay un consultorio que está frente a una esquina, donde está al frente del agro. Okay. Y... Con lo alo, sí. Esta es la segunda obra que tengo con el gobierno regional. Ya había sido inspector en otro proyecto del Ramón Montoya, del club de boxeo. El que está en, Que está en el que está Serrano. en Serrano, ¿no? Exactamente. Esta es mi segunda obra que estoy contratado como inspector técnico para toda la ejecución del proyecto. Y usted también preparó las bases de la licitación. Ayudé a preparar la base. Cuando me inicié mi contrato, hay una revisión previa antes de subir todos los antecedentes al portal, cosa que no se nos pasen cosas, porque se pasan cosas, al final las empresas se aferran a cualquier cosa para cobrar mayores obras, y para evitar eso le damos varias revisiones hasta subir todos los antecedentes como corresponde. Entiendo. Ya, muchas gracias. ¿Qué iba a preguntar? Chuta, se me fue. Gracias. Disculpe, pero tuvo el perdón. ¿Cuánto tiempo estuvo la licitación en el portal? Usted lo dijo, pero no. 90 días. Entre el 23 del 4 del 2025 y 22 del 7 del 2025. Ya, del 4 al 7. Ya, entonces, eso es uno de mis problemas con esto que estamos conversando. 23 del 7. Como todos sabemos en la mesa, o debiéramos saber, los tiempos de la publicación de un proceso concursal en mercado público no lo definimos nosotros. Lo definen las propias normas de mercado público y tienen que ver con la cuantía de la licitación en sí. Para eso existen distintos rangos, ¿no? que hablan de cuánto tiempo tiene que estar al menos subida una licitación en el portal. Entonces, me sorprende mucho que habiendo claridad de la cuantía de la obra civil, se haya planificado 2 meses antes, siendo que ustedes ya sabían, entiendo, que por el tamaño de la obra iba a estar al menos 3 meses en el portal. Y que al menos 3 meses en el portal, más el tiempo de preparación de bases, apertura electrónica, evaluación de la comisión, en ningún caso iba a dar los 2 meses que habían presupuestado. Entonces, no entiendo eso. ¿Sí? No entiendo por qué planifican 2 meses si la misma licitación ya te da 3 meses en el portal. Considerando un mes de etapa previa de trabajo en los términos de referencia y considerando al menos 2 semanas
en lo que es apertura, evaluación, tramitación administrativa dentro de la institución, firma el contrato, etcétera, no tienes menos de 1, 2, 3, 4, 5 meses. Entonces no entiendo por qué planifican 2 si en realidad al menos son 5. Porque entiendo que esto es un proyecto del gobierno regional, formulado por el gobierno regional, fiscalizado por el gobierno regional, con unidad técnica del gobierno regional, que se fiscaliza a sí mismo en la ejecución, la formulación y en todo. Consejero, miren, es importante recalcar que este es un proyecto que tiene un origen, digamos, tiene un origen en lo que es Tarapacá, ¿ya? Este es una elaboración de un proyecto de Tarapacá y que nosotros también hemos iterado, digamos, con mejorarlo, o sea, hay un periodo de revisión, de superación, etcétera. Pero cuando tú propones un proyecto, lo que haces es en el momento de la elaboración del proyecto y con los TDR tú le das, digamos, estos meses hacia atrás y meses adelante, porque es un documento donde se basan las bases técnicas administrativas, se basan en lo que son también los TDR del proyecto. Y los TDR también venían, digamos, con esta condicionante. Ahora, como le digo, cuando esto se prepara, estamos hablando 6 meses hacia atrás, de construcción de proyectos y entre medio van apareciendo, digamos, todo lo que son las mismas ejecuciones de proyectos, los proyectos cómo van quedando y nos vamos dando cuenta que efectivamente, como dice usted, hay desajuste en el tiempo, que nosotros lo pensamos, oye, esto se demora tanto, tanto, y llegamos a un periodo, esto pasa en la formulación del proyecto, 6 meses atrás del inicio de la obra, y luego en la misma hora nos vamos dando cuenta que, digamos, del punto de vista de la ejecución misma, que hay algunos retrasos y que genera ciertas variaciones de tiempo. ¿Estamos hablando de retraso en la ejecución de la obra? O sea, retrasos, no en la ejecución, estoy hablando de retrasos en el periodo mismo que nosotros, digamos, evaluamos anteriormente, o sea, 6 meses antes de cómo podía resultar esto. Ahora, le insisto, consejero, estas cosas son súper normales, súper naturales que hayan desplazamientos en los tiempos, no es algo inusual, ya es algo, digamos, yo diría, y se lo vuelvo a repetir, 100% usual que ocurra de esa manera. No estamos hablando de algo que escapa, digamos, al conocimiento, digamos, Perdón, usted me dice que es 100% usual que los que gobiernos ocurran cambios regionales en del los tiempos. país planifiquen mal. No, que ocurran Porque cambios en los vuelvo a tiempos. repetir el argumento no se ha tocado. Si ustedes sabían que por la cuantía del proyecto tenía que estar al menos 3 meses arriba, en el portal, 3 meses, más la formulación interna, una vez contratado el hito, más la tramitación, la comisión, la adjudicación, la evaluación, la tramitación, no da menos de 5 meses. Entonces es un error evidente en el que dijo, no, van a ser 7, 2 previos, 4 de obras, 1 recepción. No, ¿me comprende? Y eso lleva a distintas cosas que no vamos a entrar en detalle odiosos de cuáles son las consecuencias de eso. ¿Usted me dice que es normal que se planifique mal de esa manera? No, Porque yo si le yo me digo, planifico para llegar a mi casa, sí, me planifico con todos los sí. retrasos que tengo. No digo, no, me va a tocar puros verdes. Llego en O 3 minutos. sea, la verdad es que cuando estamos hablando de obra, y especialmente en tiempos de ejecución, tanto de la obra como de lo que es previo, siempre van a haber variaciones. Nunca va a ser exacto y siempre son propuestas. O sea, yo se lo digo porque soy del ámbito de las obras civiles y también del ámbito de los procesos administrativos del gobierno regional. Y también he estado en otras instituciones donde, digamos, los tiempos no siempre son los que uno planifica. Y eso no va a cambiar. O sea, eh, las planificaciones tienen digamos, esa característica. ¿Ya? Nosotros cuando planificamos hablamos de desviaciones también. Y las desviaciones son propiamente tal de lo que serían las planificaciones. Las planificaciones también se dan retrasos. O sea, ahora lo importante es estar, digamos, presente en lo que respecta a esta obra. Tenemos una obra que
digamos, ahora en octubre, como bien decía Nancy, termina lo que sería el hito, y a partir de octubre estaríamos sin hito si es que no, digamos, tenemos esta aprobación. Ahora yo veo que están los recursos disponibles como para poder, digamos, ejecutar bien esta obra, que quede así como Ernesto se ha preocupado que Jorge Montoya sea una obra que ha quedado muy bien, que se ha hecho, digamos, en la ejecución dentro de los tiempos esperados. Esta obra también tenga ese nivel de ejecución y, digamos, todas las, todos los, digamos, todos los grupos de personas, las instancias que participamos en la aprobación de este tipo de proyectos, en su ejecución misma, digamos, sentamos esa alegría de decir, este edificio se lo estamos entregando a la comunidad, y nos hemos preocupado de que este edificio esté bien construido. Al final es esa la solicitud que venimos No revisando. tengo más preguntas, no quiero preguntar nada, solo Muchas gracias, terminar don diciendo Octavio. que me parece que el monto es muy pequeño, obviamente hemos aprobado un montón de cosas más, pero como bien preguntaba Annalí, son instancias para conversar de estas cosas, porque ahora son un par de millones, pero pasado mañana va a ser una readjudicación, ¿cierto?, por 300 millones, o un aumento de obras por 500 millones, no de esto, no, perdón, de otros proyectos. Y es bueno que los consejeros también tengamos este entrenamiento, porque las mismas partidas y las objeciones que se le hacen a este proceso chiquito, en un futuro se le van a hacer a otras. ¿Me entiende? Respecto a la planificación inicial y todo eso. Insisto, no es por objetar estos 13 millones que para los montos que manejamos realmente no es nada. De hecho, el mismo gobernador en una cena hace un par de años atrás se gastó 30. Entonces, con la entrada y el postre ya estaríamos listos con esto. Eso respecto a un comentario general. Y también le comento, para que usted sepa, que en esta mesa se ha problematizado que el gobierno regional actúe como entidad ejecutora. Ya se viene problematizando hace más de un mes y medio. Para que usted sepa, por parte de algunas voces políticas, usted sabe que somos 14 voces políticas. Entonces, no está pasando inadvertido que el gobierno regional está actuando cada vez más en el transcurso de los años como entidad ejecutora, sobrecargando a los mismos funcionarios que tienen que dar respuesta a cosas anexas que antes no tenían que hacer. ¿Me comprende? Eso solamente comentarle que no está pasando inadvertido para nosotros, por lo menos los que escuchamos y algo tratamos de entender. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, Octavio, ¿no? Ya. Genial. Carolina, yo creo que no es necesario, ¿o quieres tú? No, yo creo que no es necesario agradecer a los funcionarios. Yo sé que siempre hay dudas, consultas, les pido no disculpas, porque está dentro de las funciones que les compete a usted y que nosotros, pero es importante que nosotros tengamos conocimiento porque muchas veces no sabemos realmente cómo funciona y cómo son estos procesos. A veces, de verdad, particularmente, yo creo que uno dice, bueno, pero ¿por qué tantos meses? ¿Por qué se paga? Porque, bueno, yo no soy de darle tanta vuelta a la rueda, porque no está dentro de mis competencias, más que todo fiscalizar, pero también considero y confío plenamente en cada una de las facultades que ustedes tienen y en el desarrollo del ejercicio de su trabajo. Así que les agradezco que tengan linda tarde y muchas gracias por venir el día de hoy. Gracias. Nos vamos a descansar. Yo estoy con un vago y tú con frío. Vamos a descansar y seguir trabajando. Vamos a levantar la red entonces, con el lumbago y el resfrío.